Imagina abandonar tu país, construir una carrera exitosa, convertirte en una reconocida profesional, formar una familia aparentemente perfecta y alcanzar una fortuna que parecía asegurar un futuro tranquilo. Ahora imagina descubrir que todo aquello se derrumba porque el hombre con quien compartiste tu vida mantiene una relación secreta con una empleada de su propia empresa. Lo que ocurrió después transformó una historia de éxito en uno de los casos criminales más polémicos de Estados Unidos. Una esposa traicionada, una amante, un hotel donde años antes se había celebrado una boda de ensueño y un atropello que terminó con un hombre muerto sobre el pavimento. Quédate hasta el final para conocer esta impactante historia. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. La noche del 24 de julio de 2002, David Harris y Gail Bridges salieron tomados de la mano de un ascensor en el Hotel Nassau Bay Hilton de Houston, Texas, en Estados Unidos. Apenas fueron vistos, una mujer se abalanzó sobre Gail y comenzó a golpearla, arañarla, tirarle del cabello y romperle la ropa. La situación se volvió tan caótica que empleados del hotel tuvieron que intervenir para separarlas. Después del altercado, personal de seguridad acompañó a la mujer y a una adolescente que la acompañaba hasta el estacionamiento. Ambas subieron a un vehículo mientras David y Gail permanecían en el lugar. Poco después, el vehículo avanzó apresuradamente hacia la zona donde estaba estacionado el auto de Gail. Sin embargo, en el trayecto también se encontraba David. El impacto fue violento y el hombre salió despedido varios metros antes de caer sobre el pavimento. El vehículo continuó desplazándose por el estacionamiento antes de detenerse. La conductora descendió del vehículo y se acercó al cuerpo de David. Algunos testigos la escucharon decir: «David, mira lo que me hiciste hacer», antes de sostenerlo entre sus brazos mientras repetía que lo sentía. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, David Harris, de 44 años, fue declarado muerto en la escena. La mujer que se encontraba junto a él era su esposa, Clara Harris, quien fue detenida y acusada de asesinato. Clara Harris nació como Claudia Suárez en Bogotá, Colombia, el 3 de febrero de 1958. Su infancia estuvo marcada por la muerte de su padre cuando apenas tenía 6 años. A pesar de aquella pérdida, contó con el apoyo de su madre y logró destacar en sus estudios. Al terminar la secundaria, ingresó al Colegio Odontológico Colombiano y comenzó a prepararse para una carrera profesional. A finales de la década de los 80, decidió trasladarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades y para intentar construir una vida mejor. Las fuentes disponibles indican que continuó sus estudios en instituciones estadounidenses antes de establecerse profesionalmente en Texas. Durante aquellos años también alcanzó cierta notoriedad dentro de la comunidad colombiana de Houston al ser elegida Miss Colombia Houston. Con esfuerzo y preparación, Clara parecía estar logrando todo aquello que había ido a buscar a Estados Unidos. Su carrera avanzaba y su futuro lucía prometedor. Fue entonces cuando conoció a un hombre que terminaría cambiando por completo el rumbo de su vida. En 1991, mientras trabajaba en un centro dental de Houston, Clara conoció a David Harris, un ortodoncista divorciado que tenía una hija pequeña llamada Lindsay. Clara desarrolló una buena relación con la niña y rápidamente comenzó una relación sentimental con David. La pareja parecía complementarse perfectamente. Ambos eran profesionales de la odontología y compartían objetivos similares. El 14 de febrero de 1992, día de San Valentín, contrajeron matrimonio en una ceremonia celebrada en el Nassau Bay Hilton. Durante los años siguientes, desarrollaron una exitosa práctica profesional que les permitió abrir varias clínicas especializadas en el área de Houston. Sus ingresos les dieron acceso a una vida cómoda,
incluyendo una residencia lujosa, una casa junto a un lago y una cabaña en Colorado. Clara también se ganó el cariño de sus suegros y de quienes la rodeaban. Era vista como una esposa dedicada, una profesional exitosa y una figura importante dentro de su círculo social. Aunque la vida parecía sonreírles, existía un aspecto que todavía deseaban completar. Tras enfrentar dificultades para tener hijos, Clara se sometió a tratamientos de fertilidad y en 1998 dio a luz a unos gemelos. Para entonces, la familia Harris parecía haber alcanzado todo aquello por lo que había trabajado durante años. La llegada de los gemelos pareció convertirse en el broche de oro para la vida de Clara y David. Después de años de esfuerzo, habían formado una familia, disfrutaban de estabilidad económica y dirigían un negocio que seguía creciendo. Sin embargo, la crianza de los niños también significó nuevos retos. Clara dedicaba gran parte de su tiempo a los gemelos mientras continuaba involucrada en las clínicas familiares. Al mismo tiempo, ella y David habían elaborado un plan financiero a 5 años con el objetivo de eliminar deudas y establecer sus propias oficinas. La hija mayor de David, Lindsay, continuaba visitándolos durante las vacaciones desde Ohio, donde residía con su madre. La relación entre la adolescente y Clara seguía siendo cercana, y desde el exterior la familia proyectaba una imagen de armonía y éxito. Los Harris parecían haber alcanzado todo aquello por lo que habían trabajado durante años. Pero mientras Clara concentraba sus energías en la familia y en los negocios, algo comenzaba a cambiar dentro de su matrimonio. Ese cambio llegó a la clínica en agosto de 2001. En esas fechas, David contrató a una nueva recepcionista para una de sus clínicas. Su nombre era Gail Bridges, una mujer de 38 años, divorciada y acostumbrada a un estilo de vida más cómodo del que podía permitirse tras su separación. Con el paso de las semanas, Gail comenzó a acercarse cada vez más a David. Mientras tanto, Clara permanecía ocupada entre el trabajo y la atención de sus hijos, sin sospechar lo que estaba ocurriendo dentro de su propia empresa. Poco después, David comenzó a mostrar cambios en su comportamiento. Pasaba más tiempo en el consultorio, llegaba tarde a casa y en ocasiones faltaba a reuniones familiares. La distancia entre él y su esposa comenzó a hacerse evidente. Con el paso de los meses, David y Gail iniciaron una relación extramatrimonial. Lo que comenzó como una cercanía laboral terminó convirtiéndose en un romance que ambos intentaban mantener oculto. Pero el secreto no tardaría en hacerse demasiado evidente para quienes trabajaban junto a ellos. Mientras Clara seguía concentrada en sus responsabilidades familiares y profesionales, la relación entre David y Gail se había vuelto evidente para buena parte del personal de la clínica. Según distintos testimonios, ya no se preocupaban demasiado por ser discretos. Comenzaron a pasar tiempo juntos fuera del trabajo, compartían salidas, cenas y visitas a propiedades pertenecientes a la familia Harris. Además, Gail recibió aumentos salariales y bonos periódicos que llamaron la atención de algunos empleados. La situación era tan conocida dentro de la clínica que varios trabajadores asumían que tarde o temprano Clara terminaría descubriendo lo que estaba ocurriendo. Lo sorprendente era que ella parecía ser una de las pocas personas que aún no conocía la situación. Finalmente, una de las empleadas decidió que ya no podía seguir guardando silencio. Con cautela, se acercó a Clara y le preguntó si no había notado que existía un problema en su matrimonio. Clara no entendió a qué se refería hasta que la mujer fue directa y le dijo que David estaba manteniendo una relación con Gail. Al principio reaccionó con incredulidad. Pensó que aquella persona intentaba perjudicar su matrimonio, pero la semilla de la duda ya había quedado plantada. Después de recibir aquella información, Clara decidió afrontar la situación de la misma forma en que enfrentaba los demás problemas de su vida, de frente. Necesitaba saber si lo que le habían contado era cierto y, sobre todo, quería escucharlo de boca de su esposo. Para mediados de julio de 2002, confrontó a David. Lejos de negarlo, él admitió que existía algo entre Gail y él. Reconoció que se había estado viendo con la recepcionista, aunque intentó minimizar la situación, asegurando que no había pasado de algunos gestos de afecto.
También le dijo que no quería perder su matrimonio. Clara mantuvo la calma y le dejó claro que estaba dispuesta a intentar salvar la relación. Sin embargo, le exigió que despidiera inmediatamente a Gail. Además, quería que asistieran a terapia matrimonial y que David reconociera lo ocurrido ante sus padres y ante el pastor de su iglesia. Tras aquella conversación, Clara bajó a la cocina donde se encontraba Lindsay. Cuando intentó hablar con ella sobre lo que estaba ocurriendo, la joven le respondió que ya lo sabía. Lindsay le contó que en la clínica todos se habían dado cuenta de la relación y que David y Gail solían salir juntos con frecuencia. Aquella revelación hizo que Clara comprendiera que la situación era mucho más grave de lo que David acababa de admitir. Aún así, no estaba dispuesta a rendirse sin intentar recuperar su matrimonio. Con la intención de entender qué estaba ocurriendo, Clara invitó a David a una cena romántica. Durante la conversación comenzó a hacerle preguntas difíciles. Quería saber por qué había iniciado la relación, qué veía en Gail y qué diferencias encontraba entre ambas mujeres. Las respuestas de David fueron devastadoras. Entre otras cosas, comparó físicamente a las dos mujeres y aseguró que Gail era más atractiva porque no tenía grasa en el cuerpo. Además que, desde el punto de vista sexual, era un sueño hecho realidad porque podían mantener relaciones sexuales hasta 3 veces al día. Sus palabras golpearon profundamente la autoestima de Clara. Lejos de rendirse, decidió actuar. Contrató a un entrenador personal, comenzó una estricta dieta, visitaba con frecuencia el salón de belleza, cambió el color de su cabello y empezó a comprar ropa que consideraba más atractiva. Incluso dejó dinero apartado para someterse a una liposucción y a un aumento de senos. También tomó una decisión importante respecto a su vida profesional. Comunicó al personal que abandonaría el trabajo para dedicar más tiempo a su familia y concentrarse en reconstruir la relación con David. Para Clara, aquello era una lucha por salvar su matrimonio. Estaba convencida de que todavía podía recuperar al hombre con quien había construido toda su vida. Clara exigió a David que pusiera fin a la relación con Gail. Él aceptó hacerlo, aunque insistió en que prefería hablar con ella en persona en lugar de hacerlo por teléfono. Finalmente acordaron que se reuniría con la recepcionista para terminar definitivamente el romance. Sin embargo, Clara ya no estaba dispuesta a confiar únicamente en la palabra de su esposo. El 23 de julio de 2002, acudió a una agencia de investigadores privados para contratar a un detective que siguiera a David durante la reunión y verificara lo que realmente sucediera. La intención era sencilla: asegurarse de que el amorío terminara. Pero también existía otra razón. Si la relación continuaba y el matrimonio terminaba en divorcio, contar con pruebas podía tener consecuencias importantes en la distribución de los bienes de la pareja. Al día siguiente, cuando David salió para encontrarse con Gail, Clara no pudo quedarse esperando en casa. Lindsay decidió acompañarla y ambas comenzaron a buscar a la pareja. Primero fueron al restaurante donde supuestamente tendría lugar la conversación, pero ninguno de los dos estaba allí. Después visitaron la casa de Gail y más tarde regresaron nuevamente al restaurante. Sin embargo, seguían sin encontrar rastro de ellos. Finalmente, Clara llamó a la agencia de detectives. Desde allí le informaron que David y Gail se encontraban juntos en un hotel y que al día siguiente recibiría un informe completo. Pero Clara no estaba dispuesta a esperar. Aunque no le dijeron de qué hotel se trataba, ella estaba convencida de saber dónde encontrarlos. Junto a Lindsay se dirigió hacia el Nassau Bay Hilton, el mismo lugar donde 10 años antes había celebrado su boda con David. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Mientras Clara y Lindsay recorrían las calles de Houston buscando a David y Gail, todavía no podían imaginar que aquella noche terminaría con una muerte, una acusación de asesinato y uno de los juicios más mediáticos de Texas. Ahora es momento de regresar al estacionamiento del hotel Nassau Bay Hilton, donde las autoridades intentaban reconstruir exactamente lo que había ocurrido tras el atropello que acabó con la vida de David Harris. Tras el atropello,
Las autoridades llegaron rápidamente al hotel. David fue declarado muerto en la escena, mientras que Clara Harris fue detenida y acusada de asesinato en primer grado. Durante sus primeras declaraciones ante la policía, Clara tenía dificultades para expresarse con claridad. Hablaba constantemente sobre las clínicas dentales, su matrimonio y los esfuerzos que había realizado para reconstruir su autoestima después de descubrir la infidelidad de su esposo. Poco tiempo después compareció ante los tribunales. El juez le fijó una fianza de $30,000, cantidad que logró pagar para esperar el juicio en libertad. A fierce struggle erupts. David Harris shouts at his wife, "It's over, it's over." He and Gail Bridges are escorted outside to her car, while another hotel employee steers Clara and Lindsay to her Mercedes, saying, "Don't go where they're going." And suddenly all I thought was what that man said, "Don't go where they're going." So I thought, so they're going together in her car? And so all I thought was stopping that car. And I started driving toward where I had seen her car. And then I saw David running in front of me to the left, and I kept looking at him. I thought my car was going to stop right there in that sidewalk that seemed to be quite high. But my car kept going, and at that moment I didn't know who was driving. Como parte de las condiciones impuestas, debía mantenerse alejada de Gail, quien recibió una orden de protección. La investigación también reveló un detalle importante. El detective privado, que Clara había contratado para seguir a David, había grabado parte de los hechos ocurridos aquella noche. Aunque la cámara no captó el primer impacto, el material registrado se convertiría en una de las pruebas más importantes del proceso. Mientras tanto, tanto la Fiscalía como la defensa comenzaron a preparar una batalla judicial en la que no se discutiría quién había atropellado a David, sino qué había pasado realmente por la mente de Clara en aquellos segundos. Durante los meses siguientes, ambas partes desarrollaron teorías completamente distintas sobre lo sucedido. La Fiscalía sostenía que Clara había actuado de manera intencional y que había pasado varias veces sobre el cuerpo de su esposo con el automóvil como una forma de ensañamiento contra el hombre. La defensa, por el contrario, afirmaba que no había existido intención de matar. Su principal objetivo era demostrar que Clara había actuado bajo un estado de pasión repentina, una figura contemplada por la legislación de Texas que podía reducir considerablemente la condena. La diferencia era enorme. Si la acusación lograba convencer al jurado de que se trató de un asesinato intencional, Clara se exponía a una pena que podía llegar hasta la cadena perpetua. Si la defensa imponía su teoría, el castigo sería considerablemente menor. Los informes forenses mostraron que David sufrió fracturas múltiples, incluyendo la clavícula y numerosas costillas, además de lesiones internas graves. Sin embargo, los especialistas señalaron que solamente se había encontrado una marca de neumático en el cuerpo. A partir de ese dato, surgió uno de los principales debates del juicio: determinar cuántas veces había sido atropellado David y si las lesiones eran compatibles con una sola embestida o con varias. La defensa contrató a un especialista, experto en reconstrucción de accidentes. Utilizando imágenes, mediciones y la grabación realizada por el detective privado, desarrolló una recreación informática que apoyaba la teoría de que David había sido atropellado una sola vez. Paralelamente, el abogado defensor preparó cuidadosamente la estrategia de presentación de Clara ante el jurado. Incluso organizó una simulación completa del juicio, utilizando 20 personas que actuarían como jurados para evaluar la reacción que generaba el caso. Al comenzar aquellas pruebas, muchos participantes consideraban que Clara era culpable de asesinato. Sin embargo, tras escuchar su versión y analizar los argumentos de la defensa, la percepción de varios de ellos cambió considerablemente. Las conclusiones obtenidas permitieron ajustar detalles importantes para el juicio real. La defensa entendió que debía presentar a Clara de una forma menos severa y enfatizar el impacto emocional que había sufrido tras descubrir la infidelidad de su esposo. Al finalizar la simulación, la mayoría de los participantes consideró que Clara no había tenido intención de matar a David.
Aquellos resultados fortalecieron la confianza de la defensa mientras se acercaba la fecha en que un jurado verdadero tendría que decidir el futuro de Clara Suárez Harris. A finales de enero de 2003 comenzó el juicio que ya había despertado un enorme interés mediático y la opinión pública se encontraba dividida entre quienes la consideraban que era una asesina y quienes la veían como una mujer devastada por la traición de su esposo. Uno de los hechos más comentados al inicio del proceso fue el apoyo que Clara recibió por parte de los padres de David. Tanto Mildred como Gerald Harris acudieron al tribunal para acompañarla y manifestaron públicamente que la habían perdonado. Incluso expresaron su deseo de que pudiera recuperar la libertad para continuar criando a sus hijos. Durante las audiencias también declararon familiares y personas cercanas a la pareja. Los suegros de Clara hablaron favorablemente sobre ella, destacando su papel como madre, esposa y miembro de la familia. Además, dejaron claro que nunca habían aprobado la relación que David mantenía con Gail. Sin embargo, el testimonio más esperado por la fiscalía era el de Lindsay Harris. La joven tenía 16 años cuando ocurrieron los hechos y había estado sentada en el asiento del copiloto durante la tragedia. Ante el jurado, Lindsay aseguró que una semana antes, Clara había dicho que podría matar a David y salirse con la suya. También afirmó que la noche de los hechos escuchó a su madrastra decir que iba a atropellarlo. Según su relato, Clara aceleró directamente hacia él y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lindsay también sostuvo que el vehículo pasó varias veces sobre el cuerpo de su padre. Explicó que podía distinguir perfectamente la diferencia entre pasar sobre una estructura de concreto y hacerlo sobre una persona, respaldando así la teoría de la fiscalía. La defensa evitó confrontarla agresivamente, aunque recordó que la joven mantenía una disputa legal relacionada con la herencia de David. Aún así, su declaración dejó una fuerte impresión entre los miembros del jurado. Posteriormente, Clara decidió subir al estrado para contar su propia versión de los hechos. Repitió esencialmente el mismo relato que ya había sido utilizado durante la preparación de la defensa, y sostuvo que nunca tuvo la intención de matar a su esposo. Pero ninguna declaración tendría el impacto del video grabado por el detective privado. Las imágenes mostraban al vehículo moviéndose por el estacionamiento y permitían observar cómo el vehículo se elevaba al pasar sobre el lugar donde se encontraba David. Aquella grabación se convirtió en la pieza central del juicio. Tanto la fiscalía como la defensa la utilizaron para respaldar sus respectivas teorías, pero para muchos observadores representaba la evidencia más contundente presentada durante todo el proceso. Tras 2 semanas y media de testimonios, peritajes y argumentos, el caso quedó finalmente en manos del jurado. Los miembros se retiraron a deliberar mientras Clara esperaba conocer la decisión que definiría el resto de su vida. Cuando regresaron a la sala, emitieron un veredicto que combinaba elementos de ambas posturas presentadas durante el juicio. Clara Harris fue declarada culpable de asesinato por la muerte de David Harris. Sin embargo, el jurado también aceptó el argumento de la defensa de que había actuado bajo la influencia de una pasión repentina. Aunque aquello no anulaba la culpabilidad, sí descartaba la idea de una planificación previa para cometer el crimen. La defensa había conseguido uno de sus principales objetivos, pero todavía quedaba una etapa crucial: la determinación de la pena. Allí recibirían una noticia mucho menos favorable. Los miembros del jurado recomendaron que se le impusiera la máxima condena posible para ese tipo de sentencia. El 14 de febrero de 2003, exactamente el día en que habría celebrado su 11º aniversario de matrimonio, Clara Harris fue condenada a 20 años de prisión y al pago de una multa de $10,000. Al escuchar la sentencia, la mujer se derrumbó en su asiento antes de ser trasladada a la prisión de Mountain View, en Texas. La condena no puso fin al interés público por el caso. Durante los años siguientes, Clara continuó siendo objeto de entrevistas y reportajes que intentaban entender cómo una odontóloga exitosa había terminado cumpliendo una larga pena de prisión. En 2005, Oprah Winfrey la entrevistó en prisión. Durante la conversación, Clara describió lo sucedido como una tragedia que no le deseaba a nadie y habló sobre el impacto emocional
que había sufrido tras descubrir la infidelidad de su esposo. Mientras cumplía su condena, también enfrentó nuevas dificultades legales. En 2007 fue trasladada nuevamente a Houston para responder a una demanda civil impulsada por los padres de David, quienes reclamaban una compensación económica por la muerte de su hijo. Al finalizar el proceso, un jurado ordenó a Clara pagarles $3,75 millones. Sus apelaciones contra la condena penal tampoco tuvieron éxito. Sin embargo, una de sus mayores preocupaciones siempre fueron sus hijos gemelos. Los niños quedaron bajo el cuidado de amigos cercanos de la familia y realizaban largos viajes para visitarla regularmente en prisión. Durante esos años, Clara mantuvo una conducta ejemplar. Trabajó adaptando textos escolares al sistema Braille para estudiantes con discapacidad visual y se concentró en reunir los requisitos necesarios para aspirar a la libertad condicional. La primera oportunidad de obtener la libertad condicional llegó en 2013, pero fue rechazada. Lo mismo ocurrió cuando volvió a solicitar el beneficio en 2016. En ambos casos, existieron familiares de David que consideraban que Clara debía cumplir la totalidad de la sentencia. La situación cambió en noviembre de 2017. Durante una nueva audiencia de libertad condicional, los hijos gemelos de Clara comparecieron para apoyarla. Ya convertidos en jóvenes universitarios, explicaron que nunca habían roto el vínculo con su madre y recordaron que habían perdido a ambos padres como consecuencia de aquella tragedia. Finalmente, el 11 de mayo de 2018, tras 15 años en prisión, Clara recuperó la libertad bajo supervisión. Los medios registraron su salida del centro penitenciario, mostrando a una mujer muy distinta a la que había ingresado años atrás. Como parte de las condiciones impuestas, debía residir en una zona determinada, utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico, someterse a controles periódicos y evitar cualquier contacto con Gail Bridges, Lindsay Harris y otros integrantes de la familia de David. Hasta donde se conoce públicamente, aquella fue la última gran actualización sobre la vida de Clara Suárez Harris. Su caso inspiró libros, películas, programas de televisión y numerosos debates sobre la infidelidad, los crímenes cometidos bajo una intensa carga emocional y los límites entre la ira, la desesperación y la responsabilidad penal. La historia de los Harris sigue siendo uno de los casos más recordados y controvertidos de la justicia texana. La historia de Clara y David Harris sigue generando debate incluso décadas después. Para algunos, se trata del caso de una mujer que perdió el control tras descubrir una traición devastadora. Para otros, nada puede justificar que una discusión matrimonial termine con una persona muerta. Lo cierto es que una familia que parecía tenerlo todo terminó destruida en cuestión de días. Un hombre perdió la vida, una mujer pasó años en prisión y 2 niños crecieron sin ninguno de sus padres a su lado. También es un caso que invita a reflexionar sobre las consecuencias de las relaciones construidas sobre el engaño. La infidelidad de David desencadenó una cadena de acontecimientos que nadie pudo detener a tiempo. Lo que comenzó como una aventura secreta terminó convirtiéndose en una tragedia que afectó a familiares, amigos y especialmente a los hijos que quedaron atrapados en medio de un conflicto que jamás provocaron. Más de 20 años después, el caso Harris continúa siendo un recordatorio de cómo una serie de malas decisiones puede destruir muchas vidas en cuestión de minutos. Antes de finalizar, te dejo estas preguntas. ¿Qué opinas del veredicto emitido contra Clara Harris? ¿Crees que la condena fue justa o debió ser diferente? ¿Consideras que actuó con intención de matar a David o que realmente perdió el control en medio de una crisis emocional extrema? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu opinión puede aportar nuevas perspectivas a un tema que sigue afectando a miles de familias en todo el mundo. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.